Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, una historia que ha capturado la atención de miles de fans y que por primera vez sale a la luz en televisión. Sí amigos, hoy vamos a desgranar la historia de amor de Burak y Neslihan, esa pareja que parece sacada de un cuento de hadas, pero que es maravillosamente real. Prepárense para conocer los detalles, las anécdotas y las sorpresas que rodearon su romance, desde sus inicios hasta su consolidación. Y si son nuevos por aquí y les encanta todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, las historias de celebridades y las curiosidades que no te cuentan en ningún otro lado, este es su sitio. Asegúrense de darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de lo que traemos semana tras semana. Sería genial tenerlos en nuestra comunidad. Ahora adentrémonos en esta fascinante historia. Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos nombres que resuenan con fuerza en la televisión turca y más allá. Muchos los conocen por sus icónicos papeles en producciones como Kara Sevda, donde sus personajes, Kemal y Nihan, vivieron un amor épico, lleno de obstáculos, pasión y sacrificios. Pero, ¿cuánto de esa química que veíamos en pantalla se trasladó a la vida real? La respuesta, como suele suceder, es compleja y llena de matices. Todo comenzó en el set de Kara Sevda. Imaginen la escena: luces, cámaras, un equipo de producción inmenso, y dos actores talentosos, jóvenes, en el apogeo de sus carreras compartiendo escenas intensas y cargadas de emociones. Es natural que entre tanta cercanía y complicidad en el trabajo surjan amistades sólidas, e incluso, como en este caso, algo más profundo. Los rumores empezaron a circular discretamente, como suele ocurrir en la industria. Pequeños gestos en redes sociales, miradas cómplices durante las entrevistas promocionales, apariciones conjuntas en eventos, pero nada confirmado. Los fans, claro está, estaban en vilo. ¿Era solo la magia de la ficción, o había algo real entre Burak y Neslihan? La presión mediática en Turquía es considerable, y más aún cuando se trata de parejas de gran popularidad. Cada paso, cada interacción, es analizada y comentada. Burak y Neslihan, sin embargo, manejaron esta etapa inicial con una discreción admirable. No se dejaron llevar por el aluvión de especulaciones, sino que se tomaron su tiempo para conocerse lejos de los focos. Y es precisamente en esa fase donde reside gran parte de la magia y la autenticidad de su historia. La revelación, cuando llegó, fue un bálsamo para los admiradores que ya habían intuido la conexión especial entre ellos. Fue a través de entrevistas individuales y luego, gradualmente, con apariciones más públicas y un reconocimiento tácito de su relación. Lo que más impactó a la audiencia fue la aparente naturalidad y la solidez de su vínculo. No parecía una relación construida para las cámaras, sino algo genuino, construido en la intimidad y con una comunicación abierta. Un punto clave en su historia, y algo que se ha destacado en las pocas ocasiones en que han hablado abiertamente de su relación en televisión, es la base de amistad que construyeron primero. Burak ha mencionado en varias entrevistas que la afinidad personal fue fundamental. Compartían no solo la pasión por la actuación, sino también valores, intereses y una forma de ver la vida que los unió de manera profunda. Neslihan, por su parte, siempre ha transmitido una imagen de mujer independiente, con una gran sensibilidad artística, y parece que encontró en Burak a alguien que comprendía y apoyaba esa faceta suya. Otro aspecto fascinante es cómo lograron separar la vida profesional de la personal. A pesar de haber protagonizado juntos una de las telenovelas más exitosas de la década, nunca dejaron que la vorágine de la fama y los personajes que interpretaban contaminara su relación. Esto demuestra una madurez y un entendimiento mutuo muy valiosos. No es fácil mantener los pies en la tierra cuando el mundo entero te aclama, y ellos, al parecer, lo hicieron con creces. Su compromiso y posterior matrimonio fueron eventos muy esperados. La boda, celebrada en 2017, fue un evento suntuoso pero también íntimo, rodeado de familiares y amigos cercanos. Las imágenes que trascendieron mostraban una pareja radiante, enamorada, y con una química palpable que iba más allá de la ficción. Se veía que no era solo un matrimonio por conveniencia o por imagen, sino una unión basada en un amor sincero y un proyecto de vida compartido. Lo interesante de esta historia es que, a diferencia de muchas parejas de celebridades que parecen efímeras, la de Burak y Neslihan ha demostrado ser resiliente. Han atravesado juntos diferentes etapas de sus carreras, han enfrentado proyectos individuales exitosos, y su relación se ha fortalecido. No se esconden, pero tampoco se exhiben de forma excesiva.
Han encontrado un equilibrio que les permite disfrutar de su privacidad sin dejar de ser figuras públicas. En las entrevistas, cuando se les ha preguntado sobre los secretos de su relación, suelen mencionar la confianza, el respeto mutuo y, sobre todo, la comunicación. Neslihan ha destacado la importancia de poder hablar de todo, de ser sinceros el uno con el otro, incluso cuando las cosas son difíciles. Burak, por su parte, ha resaltado el apoyo incondicional que se brindan en sus carreras, reconociendo el talento y la dedicación del otro. Algo que también me parece digno de mencionar es cómo han logrado mantener su individualidad dentro de la pareja. Ambos son artistas con personalidades fuertes y proyectos ambiciosos. No se han fusionado en una única entidad, sino que han cultivado sus propios caminos mientras construyen un futuro juntos. Esto es un reflejo de madurez y de un entendimiento profundo de lo que significa ser pareja en el mundo actual, especialmente en el mundo del entretenimiento, donde la individualidad suele ser un valor muy importante. Ahora, ¿qué nos enseña la historia de Burak y Neslihan sobre el amor? Nos muestra que la fama y el éxito no son necesariamente un obstáculo para encontrar un amor verdadero y duradero. Nos enseña que la amistad es un cimiento sólido para cualquier relación y que la discreción y el respeto por la privacidad pueden ser aliados poderosos en un mundo mediático. Nos recuerda que las mejores historias de amor a menudo se construyen en la calma, lejos del ruido y la especulación, permitiendo que los sentimientos florezcan de forma natural. La televisión ha sido testigo de su amor en la ficción, pero su relación en la vida real, esa que ahora conocemos un poco mejor gracias a estas revelaciones, es la que realmente inspira. Es la prueba de que la química no solo se crea en un guión, sino que puede nacer de miradas, conversaciones, y un profundo entendimiento mutuo. Es la historia de dos personas que se encontraron, se enamoraron y decidieron construir una vida juntos, demostrando que incluso en el glamuroso mundo de la actuación, el amor genuino tiene el poder de prevalecer. Así que, recapitulando, hemos explorado los inicios de la relación entre Burak y Neslihan, destacando la importancia de la amistad y la discreción. Hemos visto cómo su vínculo se fortaleció lejos de los focos, hasta llegar a su matrimonio y cómo han logrado mantener una relación sólida y respetuosa a pesar de la fama. Su historia es un ejemplo de que el amor verdadero puede florecer y perdurar, incluso en las circunstancias más mediáticas. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado conociendo un poco más sobre la fascinante historia de amor de Burak y Neslihan. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre su relación. ¿Les sorprendió alguna de las revelaciones? ¿Qué aspecto de su historia les parece más inspirador? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que siempre leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Si el contenido de este vídeo les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, eso nos ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de contenido. Y si aún no lo han hecho, los invito una vez más a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que sean los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes creen que les pueda interesar esta historia. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Hasta pronto.